Paz de Cristo, hermanos y amigos, bienvenidos a su programa Las Maravillas de Jesucristo. Una vez más estamos aquí para testificar del poder de Dios que hace en las vidas de cada ser humano. Y en nuestros corazones está el compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, pero antes de presentarla vamos a darle primeramente lugar a la palabra de Dios. Hermana Amén. Yuli, ¿me acompaña? Amén, así es. Vamos a leer el Salmos 34, 6. Amén. Y dice de la siguiente manera: Este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Y así le damos la bienvenida a la hermana. Así, a nuestra hermana Andrea Doris Pat. Hermana, bienvenida. Es un gusto tenerla aquí en su programa Las Maravillas de Jesucristo. Amén, amén, hermana. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio. Gracias. Gloria Entonces, al hermana, Señor. nos gustaría escuchar lo que Dios hizo en su vida, compartir. Sé que en su corazón está el deseo de compartir ese testimonio Amén. que Dios hizo con usted. Y pues Amén, aquí está hermana. su espacio, queremos escucharla, ¿verdad, hermanos y amigos? Y Así pues es. pongamos atención de lo que Dios hizo en la vida de nuestra hermana Pat. Amén. Ujú. Gloria a Dios. Pues paz de Cristo, amigos, hermanos que nos ven Pues recordar todo esto, hermanos, pues es un sentimiento, ¿verdad? Que viene a uno, pero en el nombre de Jesús lo vamos a dar porque es para poner en Amén, alto gloria a su Dios, nombre. aleluya. Y nuestro Dios sigue haciendo maravillas. Así es. Pues les cuento, hermanos, yo tuve 3 hijos, de los cuales uno de ellos en su momento tenía 7 años, cuando empezó con dolores de cabeza, malestares. Lo llevamos al doctor, que era porque se despertaba temprano, tenía 7 años. De allí empiezan malos dolores. Teníamos una acción de gracias de mi hijo pequeño de 2 años. Él nunca había padecido ninguna enfermedad, hermana. Nada, hermana, ninguna enfermedad. De hecho, mi niño, el de 2 años, cada 4 años fueron mis embarazos. Y yo en su momento le dije a mi esposo cuando tuve a mi hijo Aarón, porque así se llamaba, le dije a mi esposo, vamos a esperar 6 años o 7 para pedir al último. Pero hermana, pasó allí que se quedó Saúl. Y resulta que cuando pasamos todo esto, mi niña ya tenía 2 años, que si yo lo hubiera hecho a mi manera, como yo según decía, iba ya a estar embarazada cuando iba ya a pasar la situación que yo no sabía que venía. Y le doy, se iba a agravar más el asunto, hermana, pero de verdad yo siempre he estado pegada a Dios desde los 15 años. Cambió mi vida el Señor, le doy muchas gracias por llegar a mi vida. Gloria Y a Dios. pues se presenta esta situación con mi hijo, estábamos en una acción de gracias y el niño ya empieza a vomitar y ya nos entra más en qué pasa, la preocupación. Una amiga dice, es migraña infantil. Y yo digo, ay, poder en Jesús. Lo llevamos al cuarto, lo atendimos, pero dice, mi esposo no se puede quedar así, hay que ver qué hacer con el niño. Ya pasó a mayor esto. Entonces lo llevamos con un neurólogo. Entonces el neurólogo le mandó a hacer no tomografía, hermana, resonancia magnética. Le mandaron y vieron que era un tumor. A mí me cayó como diríamos, como un vaso de agua fría. Y yo dije, Señor, ¿qué pasa? Pero tú tienes el control. Y pues nos dice el doctor, ¿sabe qué? Sin más vueltas, el niño necesita cirugía. Llegamos a la casa, le hablamos al pastor y vino y empezamos a orar. Le explicamos qué nos dijeron. Empieza la oración y de ahí dice el pastor, no dejen de orar, pero no sabíamos por qué. El niño tenía en cuenta lo que le estaba pasando, porque a él estaba como consciente. niño le explicaron que tenía un frijolito, así como niño le explicaron que tenía un frijolito en la cabeza que se tenían que quitar para que él pueda pues entender en esas palabras. ¿Y él cómo lo tomó en ese momento? Hermana, pues era un niño, ¿cómo le diré? Él fue un niño que me creció en su corralito 4 años. Él era un niño tan tranquilo,
que cuando íbamos a visitar, hermana, él se duerme. Un niño, un amor de niño. Un amor desde pequeñito, fue un amor de niño. Y pues él como niño, pues creo que escuchó eso y pues no pasó a más porque pues no entiende. Claro, estaba muy, Estaba muy pequeño. Sí. Y empezamos a orar, como les digo, vino el pastor y ¿qué les dijeron? Le comentamos y dice, vamos a orar. Y empezamos a orar. Al empezar a orar, él dice que sigan orando en voz fuerte. El niño empezó a decir, sigan orando. El pastor dijo que oren más fuerte. Y seguimos orando. Cuando terminó la oración, él dijo, yo no sé qué pasó, pero la cabecita de Aarón, no era la cabeza porque no se movía, pero como que la cabecita de Aarón me empujaba. Yo le ponía la mano y como que me la empujaban. Hasta que seguimos orando y ya pude pasar Él mi sentía mano. el pastor una cierta Algo, oposición. una oposición. Cuando él quería poner la mano Así sobre la es. cabeza del niño. Amén, él sentía hermana. que algo se Que lo algo quitaba, le ¿no? empujaba, O sea, que algo le sentía- empujaba. El enemigo que no quería que No, su niño amén, sea hermana. sano. El Señor lo reprende. Así es. Y hasta que el hermano ya pudo orar bien, entonces él me dijo, no sé qué pasó, pero pasó algo, hermana. Lo volvemos a llevar, porque yo en particular no quería operación. Yo me resistía, orando, ayunando. Pues ya se imagina, hermana, como mamá, no quisieras que tu niño pase. Y vamos y vueltas al doctor y el doctor tiene que hacer cirugía y lo más pronto posible porque al niño le va a dar un dolor que no se le va a controlar y se le puede estallar una venita, entonces va a venir un problema grande. Entonces ahorita se le puede hacer al niño y pues orando, hermana, y pidiéndole al Señor que nos ayude. En el 2004 Yo me en imagino que junio, usted casi todos los días se la vivía orando, tirada no dormía. en el suelo, hermana, tirada en el suelo. No veía yo la hora. Comía, hermana. Bajé de peso, mis faldas ya me daban vuelta y yo no me fijaba, hermana. Yo no me fijaba que me la vivía ayunando, orando. Bueno. Y mi hijo entra a cirugía, tarda como 10 horas, hermana. Yo sentí muchas cosas, pero había confianza. Eso Pero es lo más hermoso, ¿no, hermana? Que usted en ese, o sea, tenía el conocimiento, la fe de Dios. Amén, O sea, hasta hermana. había esa esperanza. Amén. No había, por ejemplo, como en otras personas, ¿no? Que le dan una noticia así, pero pues su única opción, por decirlo así, son los médicos. Así es. Pero usted sabía que aparte de los médicos había un Dios que podía obrar en la vida de su hijo. Amén, y esa es la que le hermana. fortalecía y le daba Definitivamente, hermana. A mí el Señor me fortaleció, porque hasta la fecha, hermanas, yo no padezco azúcar, no padezco triglicéridos, nada, ni de la presión, nada, Gracias hermana. a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que porque médicamente te dicen el niño puede salir ciego, puede salir así, cuando iba a entrar ya a cirugía. Y pues te quedas humanamente, pero yo decía, Señor, tú estás con él, tus ángeles están allá, tú eres el médico de medias, se imagina, hermana, orando. Entra mi niño, pues sin saber qué va a pasar, entra, él muy tranquilo como niño, le hacían los estudios, le sacaban sangre, hermana, nunca lloró, y era un pequeñito, nunca lloró, de verdad Dios que le daba mucha paz al niño. Dios, sí, porque él creció en eso también, él sabía que tenía que orar, él oraba, le pedía a Dios que lo fortaleciera, que lo Ay, qué ayudara. bonito, una niña tan Ay, hermana, pequeñito. algo, sí, hermana, algo así, ay, que como mamá, pero sigue un adelante y pues lo opera. Y ese día, pues la verdad, humanamente, mi fe estaba en el Señor, pero el cuerpo, hermana, empieza a quedar caliente mi cuerpo, creo por lo mismo de que no salía mi hijo. Y viene mi esposo y me toca y me dice, ¿sabes qué? Cálmate, porque si te pasa algo, te van a ingresar. Y el niño no ha salido de quirófano. Y cerré mis ojos, hermana, y ya se imagina usted a orar. ¿no? Pero Dios le fortalecía. Definitivamente, Como humanos, pues hay la preocupación, amén, esta carne sí, siente, hermana. La desesperación, él pero estaba- por otro la lado estaba angustia. la taquicardia, Sí, yo supongo, ¿no? yo creo que sí, hermana. Pues mire que cerré mis ojos, hermana, empecé a orar y vino la calma, la paz. la paz. Al rato cuando vino mi esposo, ya estaba yo tranquila. Dije, gloria al La Señor. importancia de la oración. Definitivo, hermana. De allí sale el doctor y nos dice, le quité el 90%.
No le pude quitar el 100%. ¿Y por qué, doctor? Porque el niño ahí nace va, una. Dos, si le quitaba yo el pedacito de residuo tumoral, le iba yo a sacar ciego, porque ese pedacito, señora, se le abraza sus nervios ópticos. Entonces, de cajón, si yo se lo quito, cieguito va a salir el niño. Entonces, no se lo pude quitar por esa razón. Y está muy complicado, muy peligroso. Él tuvo de acá, acá, la primera cirugía. Pues sale bien, hermana, el niño se recupera. Médicamente, pues en que le abrieron a él, la que manda la orden a la tiroides de aquí estuvo afectada. Entonces mi niño queda llenito, era flaquito y él queda llenito. Por la tiroides, ¿no? Por la tiroides. Hincha. Así es. Él nunca se sintió mal, nunca se sintió menos. En ese tiempo él jugaba béisbol, en ese tiempo. Y sus compañeritos nunca lo vieron diferente porque él cambió. A raíz de la cirugía, él cambió, hermana. Al mes, él ya parecía otro niño. Pero sus amiguitos, cuando él volvió, porque él quería jugar, jugaba muy bien, sus amiguitos lo abrazaron, lo vieron a la carita y lo abrazaron. Aarón, ya va a regresar, como niños. Había un doctor allí y él les dijo que había pasado algo en el niño, su compañerito, entonces que ellos no lo vean, que lo vean a los ojitos y que lo reciban con cariño. Y así lo hicieron, como niños. Y él se sintió pues muy bien, mi hijo. Sí, no se sintió diferente, lo diferente. hicieron sentir Igual, bien, ¿no? normal, Igual, amén, normal, hermana, amén. Y él, para gloria de Dios, fue un niño que no tuvo pena, porque pues él cambió, pero él no tenía pena, no se sentía menos, era muy platicador, conversaba del milagro que Dios hizo en su vida, él era muy platicador. Pues así transcurre, hermanas. Yo vivía en ayuno, oración, porque le hacían resonancia cada cierto tiempo y resonancia, a ver cómo queda la operación, cómo va el niño. A los 2 años, hermanas, se le vuelve a presentar el cráneo frenquioma. Aunque no era maligno, se vuelve a presentar, hermana, y del mismo tamaño. O sea, crece el tumor. Volvió a crecer, hermana. Eso es a causa de que no le pudieron quitar extirparle todo el tumor. Todo el ¿no? tumor, amén, hermana. Y vuelve a crecer y fuimos particular, ya ve que no falta quien te aconseje. Yo primero Dios, pero venía gente, ¿cómo no lo llevas particular? A lo mejor no lo requiere. Otra cirugía, porque el doctor me dijo, otra cirugía. Y yo dije, santo Dios. Y volvemos a empezar, hermana, volvemos a empezar, vueltas y vueltas y vueltas. Y mi niño, que le digo que según yo pensaba tenerlo después, pero Dios me lo envió a su tiempo, él ya tenía 2 añitos. Entonces él se quedaba prácticamente con mi mamá. Yo era vueltas acá, vueltas allá, vueltas. Ni sé cómo lo pasé, ni sé cómo lo hice, solo con la ayuda de Dios, hermano. Y dice, vamos con el particular. Y nos dice, hija, tiene que ser otra operación. Ay, hermana, yo sentía que mi corazón decía, pero yo confío en ti, Señor. Me dolía en el alma. A pesar de esto, hermana, usted seguía confiando en Dios. No no. De decir, bueno, porque regresó, no de decir, mi fe, no, o sea, hermana. Dejar de creer, no No, hermana. Al es ahí contrario. donde Dios prueba nuestra fe, Sí, ¿no? sí, porque hay muchos que, por ejemplo, al ver que no reciben lo que están pidiendo, muchos a veces se desaniman y dicen, bueno, pues, ¿qué está pasando? Dios no está obrando, ¿no? Amén, hermanas, suele pasar, pero en mí no había esa fe y esa seguridad que Dios estaba en control de todo. Gracias, aún así se veía de esa dimensión, pero yo le decía, Señor, tú estás en control de todo, yo lo sé. Y pues viene la segunda cirugía, le contaba a la hermana. Y en que viene la segunda cirugía, pues había la preocupación humana. Mi fe, mi amor, todo estaba con el Señor, pero había algo. Y a mi niño lo preparan. Él, bendito Dios, hermana, con una tranquilidad que iba, que a mí me daba, no sé, ver tan tranquilo al niño. Que a usted le hacía sentir también tranquila. Amén, hermana, amén. Y cuando él ya iba a entrar a la segunda cirugía,
ya lo van a meter a quirófano, hermana, y me dice, no sé qué cara me vio. Yo digo que vio mi cara de preocupación, pero yo trataba de estar tranquila. Y me dice, mamá, no tengas miedo. Hay 2 ángeles conmigo. Uno está a mi Aleluya, derecha gloria y a uno Dios. está a mi izquierda. Qué belleza. Ay, hermana, y sentí una paz que solamente da el Señor. Y el ángel del Señor acampa Amén, alrededor de hermana. los que le temen Y me y lo los dijo que yo defienden. sentí algo hermoso. Ah, Amén, hijo, así es. Y lo que nunca le pregunté, hermana, cómo eran los ángeles. No se me ocurrió preguntarle nunca, porque él dice que los vio. Yo los vi, mamá, uno aquí y uno aquí. Y voy a salir, me dijo. Ay, hermana, eso me reconfortó tremendamente, que él me dijo, voy a salir. Él se sentía con una gran seguridad porque Dios le estaba mostrando que no Él como estaba niño, solo, amén, que estaba hermana. que estaba acompañado, que estaba. Dios estaba con él. Así es, hermana. Y ahí vemos que la palabra cuando dice, ¿no? Que aquellos que temen a Dios, dice, los ángeles acampan alrededor de aquellos que Por le eso me temen. agarré de ese Y ahí texto, podemos ver hermana. que en realidad así es. Así es algo real, que el Señor cumple sus promesas. Y pues ya me sentí más tranquila. Y duró 8 horas la cirugía. La primera duró 10, la segunda duró 8. 2 horas menos. 2 horas menos, hermana. Pasa lo que es terapia, porque pasaba terapia después de la cirugía, hermana. Y pues realmente desde la primera cirugía él apenas despierta. Médicamente daban un horario para que él despierte por la tanta anestesia que le usaron, por las horas de la operación. Pues mi hermana, para gloria de Dios, mi niño despertaba antes. Nunca concordó con los doctores. Siempre despertaba antes y decía, mi mamá, mi papá. Era un niño, hermana, mi papá, mi mamá. Y con su tubito, hermana, no era. Ahí estaba el médico de médicos. El Señor Amén, lo operó, hermana. el Señor Amén. hizo todo, Todo. en la vida. Lo de su imposible, niña. él lo hizo posible. Gloria a Dios. Entré a verlo y tenía tubitos por todos lados. Al siguiente día, hermana, tenía hinchada su cara porque como le taladraban para partirle aquí, tenía su carita toda cambiada. Algo muy doloroso como mamá, muy doloroso, hermana, pero Dios te sustenta en todo momento, eso no hay duda. Y pues, ¿sabe qué decía, hermana, cuando entramos? Porque apenitas te dejaban entrar porque es terapia intensiva. Ora. Y haciéndote tú, como dicen, no llorar, portarte fuerte. Y oraba yo con él. Entra su papá, ora papá. Y oraba a su papá. Pasó el tercer día de terapia y ya debía pasar a piso. Y me dice el doctor, ¿sabe qué? Me dice, no voy a pasar al niño a piso porque le hicimos la operación, pasó algo y el niño no siente las ganas de orinar. Tiene que tener una sonda. Entonces tenemos que ver qué va a pasar con eso. Wow. Se va el doctor, hermana, y me dice él, mamá, hoy es día de oración. Anda, cuando tú vengas, ya me quitaron la sonda. Santo es Dios, Era hermana. grande la Hermanos, fe para del- que- de Que su- él- Ándale. de niño. Escuchen eso, hermanos, que van a los programas de oración. Amén. Asistan a los programas de oración, que es de Amén. gran bendición. Amén, Vemos hermana. que no hay pretextos, No al hay, contrario, hermana, porque ay, estamos ya me haciendo estoy hacer algo erizando. muy bonito, la oración, y si son más, mientras más somos, Amén. más tizones, y el fuego del Espíritu Amén. Santo es más fuerte, y donde quiera Se que estén, mueve. donde esté el enfermo, donde esté el necesitado, donde esté el hambriento, Dios va a llevar bendición. Así es. Amén, Aleluya. amén, hermanos, porque yo lo viví con mi niño. Y estaba cerca donde hacían la oración de la T1. Y le digo a mi esposo, él se acordó, hermana, yo estaba perdida, estoy viendo lo de mi hijo, yo estaba perdida en esos días. Y él me lo recordó. Y como me dijo eso con seguridad, anda a orar, mamá, pero cuando tú vengas, la sonda ya no lo voy a tener. Yo dije, gloria a Dios, le digo a mi esposo, vamos a la oración.
pues vamos, pues, ¿por qué no te dejan entrar en terapia intensiva que te quedes con él? Solo era un momentito. Bueno, fuimos, hermana. Llegamos y estaban empezando. Y paz de Cristo, hermana, paz, ¿qué pasó? ¿Por qué vinieron? No, estaban con Aarón. Digo, hermano, es que pasó esto y esto. Pero dijo Aarón que si veníamos, cuando lleguemos ya le quitaron la sonda. Pues así va a ser, hermana, porque él le crea a un Dios todopoderoso. Y nos ponemos a orar, hermana. Terminamos de orar y nos despedimos. Nos fuimos, llegamos, hermana, y me dicen, pase a ver a su hijo. Pase a verlo, por favor. Ay, yo decía, padre. Y entramos. Y dice el doctor, no sé qué pasó, pero el niño sintió ganas de orinar y dijo, tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de ir al baño. Y le quitamos la sonda. Así fue, hermana. Qué fe de su niño, Ay, de verdad. Y qué La hermoso, fe ¿no? mueve Ver montañas. el poder de Dios así. Wow. Amén, Sí. hermana, sí. Y sí, realmente así fue. Ay, Una hermana. fe que contagia. Amén, Esa es la hermana. fe que debemos- es un ejemplo. Amén, Realmente exactamente, para todos hermana, nosotros. A mí me para está todos. sirviendo en estos momentos. Definitivamente, El ver a alguien tan hermana. pequeñito que te dice, ora, ora, Así ve a es. la oración, porque yo voy a ser sano, con toda Amén, la seguridad. con toda la Vienes y seguridad. ahí está el milagro. Ahí está. Ay, Porque- hermana, Que fue la algo. palabra es fiel y dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dice, Amén, diría esa hermana. montaña que se Amén, mueva hermana. Y se moverá. Y fue lo Amén. que- eso es tener, ¿y qué es un grano de mostaza? Es algo Es tan, tan pequeñito. pequeñito. Pero cómo hermana. crece Pero el cómo árbol. crece. Él Ay, así quiere sí. que crezca nuestra fe en nuestro Señor Amén, Jesucristo. así es, para que salga hermana. poder de Él, Amén. como salió poder cuando aquella mujer tocó Así el es, manto del manto. Señor. Por la Así fe. es, hermana. Así pasó Así con es. su niño. Amén, hermana. Y sí, para gloria de Dios ya lo pasan a piso, sale, porque él no tardaba en el seguro. Sale, se recupera en casa, todo va muy bien. Pero me dice el doctor, yo ya no lo vuelvo a operar. Y yo decía, pero hasta para ir al doctor, hermana, yo le decía, Señor, dame palabras, Señor. Tú eres el mejor médico. Yo voy a hablar con un médico humano, pero dame las palabras, lo que realmente necesite mi hijo. Ayúdame porque yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. ¿Qué se debe que el doctor le dijo que ya no quería volver? Que ya no O lo sea, que quería no- volver a operar. ¿qué pasó? Si le volvía a salir, él ya no lo operaba. Ya no, porque no me garantizaba su vida. Mucho es que 2 veces salió el niño y no sé por qué, salió muy bien. A pesar de la situación de su tiroides, él está muy bien. Me dijo. No se entendía el por qué el niño salía, se recuperaba. De hecho, porque cree en Dios. Así es, y Cree yo en le Jesús. decía al doctor, el Señor Jesús lo hace, doctor. Gloria Usted a Dios. hace todo lo que puede, hasta hasta donde llegue usted, porque usted tiene conocimiento, pero tiene un tope. Yo así se lo decía, hermana, Muy bien. pero mi Dios es ilimitado Claro, y Él lo imposible lo hace posible. así Igual es. el Señor permite este tipo de Amén, situaciones hermana, en los amén. hijos de Dios para que sean luz para aquellos doctores, médicos, sí, hermana. porque el Señor los ama. Los ama amén, mucho. hermana, sí, Dio su porque vida por ellos, Señor. yo nunca dije, ¿por qué a mi hermana? Yo siempre le dije, Señor, tú sabes todas las cosas. Y si estamos pasando esto, tú estás en control. Esa confianza había plena, hermana. Esa confianza había plena. Pues, ¿cómo me salió, hermana, decirle? Yo digo que el Señor lo hizo. Le dije, doctor, ¿y si fuera su hijo, qué haría usted? Cambié la cara del doctor, hermana. Se inclinó el doctor. Me vino a ver, ya, bien, me dijo. Si fuera mi hijo, le haría rayos gamma, me dijo. O gamma knife. Pero eso vale 300,000 pesos hace 18 años. Pues, una casa. Santo Dios. Y yo le dije al doctor, créame, doctor, que si tengo que pedir a salir de casa en casa a pedir caridad por mi hijo, yo lo hago y no me va a dar vergüenza. Pero esa cantidad, si eso requiere mi hijo, va a haber. Pues nos pusimos a orar con mi mamita. ¿Qué vas a hacer, hija? ¿Qué vas a hacer? Que el Señor te dirija, que el Señor te dirija. Dice mi esposo, lo que tenemos de valor es la casa y el vehículo. La casa pues va y viene, lo material va y viene, mi hijo. Pero él lo escuchó, hermana. Y nos
agarra de noche y nos dice, no quiero que vendan la casa, es de mis hermanos. No lo quiero, no lo acepto. Déjenme a mí así como estoy. No vendan nada. Dice mi Para eso, esposo. ¿cuántos años tenía él ya? 9, hermana. 9 años. A pesar de su corta edad, era muy pues, Maduro, hermana, Tenía por que la pensar. situación que estaba pasando. Sí. Y dice mi esposo, pues humanamente como que nos amarró, y ahora ¿qué hacemos? Nos amarró las manos. Pues transcurrieron días, pero nos daban 60 días para que se le pueda hacer el tratamiento, porque si no después ya no funcionaba el tratamiento. Pues ya se imaginará, yo orando, ayunando, pidiendo misericordia, y allí al Señor llorando de noche, de madrugada. Yo no había hora, no había horario para orar. Así estaba yo. Estaba en una actividad y de repente, ¡pum!, Sí, caía hermana, ahí, ¿no? sí, Porque de estaba noche, inquieto mayormente, su hermana, corazón a causa en de el esta suelo situación. tirada, clamando, postrada, tirada. Me tapaba yo la boca porque todos están durmiendo, hermana. Pero yo estoy clamando misericordia para mí, misericordia, misericordia, Señor. Pues dice mi esposo, ¿y ahora qué vamos a hacer? De allá, como en su trabajo, en lo que él hace, fue con un cliente, le estaba instalando. Y el cliente solo sabía que había sido operado la primera y la segunda. Y le pregunta a mi esposo, ¿y tu hijo cómo está? Pero cuando se lo preguntan a mi esposo, hermana, como que lo hayan pinchado. Se suelta en llanto mi esposo. Y ya el Señor no buscaba qué hacer con mi esposo. Porque dice, ver a un hombre llorar no es tan común, dice él. Y yo ya me empecé a desesperar, dice el periodista, era periodista en ese tiempo, el varón. Y ya que se calmó mi esposo, entonces le explicó la situación que estábamos pasando. Y el varón le dijo, ¿quieres? Te puedo poner en el periódico y gente te va a ayudar. Y mi esposo no quiso. No, yo voy a ver cómo lo junto. Y en ella se imaginará en la iglesia y muchas hermanas, cadenas de oración por Aarón. Había mucha cadena de oración en iglesias que lo supieron, hermanos. Había mucha oración, mucha intercesión por mi hijo. Y no quiso él. Y se lo vuelve a preguntar, hermana, y no quiere. Y este varón llega a mi casa y me dice, ¿ya le comentó Pedro Pablo lo que le dije? Sí, le dije. ¿Y usted qué piensa? Hágalo, le dije. ¿Pero qué es lo que le tenía a su esposo? ¿Por qué no quería Como esa que ayuda tenía quizás humanitaria? pena, hermana, porque él fue humilde y él lo que tenemos, para gloria de Dios, no es mucho, pero lo que tenemos, pues a base de trabajo lo hemos adquirido. Entonces a él como que le daba como que pedir, como que le daba como Le daba pena. mucha pena, ¿no? Ajá, Porque como siempre que le... ha sido de ganarse Amén, el hermana. dinero Amén. con el Así, sudor de la frente. así es, hermana. Entonces eso le costaba a él, pero me lo preguntan a mí como mamá, hermana. Yo dije que sí, yo no lo pensé, hermana. No hay que la pena, lo que sea, lo más importante es que tu hijo esté bien. Amén, hermana, amén. Pues este varón nos saca en primera plana, hermana, por esto. Nos toma fotos. Él ya no pudo decir que no, porque yo le dije, amor, requerimos esto. Pues le toman fotos a él que no quería, le toman fotos a nosotros, a la familia. Pues en el pueblo él es muy conocido por su trabajo. Y como le dijo el Señor, tú eres muy respetable, no tomas, estás dedicado a tu familia, vas a una iglesia, o sea, la gente te respeta, te aprecia, te van a ayudar. Hermana, santo, y mi pobre mamita mueve corazones, Señor. Si mi nieto lo necesita y tú lo estás, pero ayuda a mi hija, ayuda a mi nieto, ayuda a mi yerno. Hermana, llego como no se imagina, gente que ni conozco, hermana. Llegaba a la casa. El primer señor que fue a mi casa a las 6 de la mañana, cuando salió el periódico al día siguiente. Mi suegro me cuenta que ese señor es muy, no da, hermana, no da porque no da. Uno el poder de Dios, como Dios, amén, corazones hermana, de piedra los convierte en corazón de carne. Cuando él lo vio y vio quién es, y dijo, es un nieto de mi amigo, tengo que ayudarlo. Llevó un sobre. No lo podíamos creer. Mi suegro no lo podía creer. ¿Quién? Le dice a mi esposo, no lo puedo creer. Si él no come un plátano por no botar la cáscara, tiene ese señor posibilidades, pero no le gusta dar. Pero hermana, ¿cómo es que el primerito que fue y dio su dinero?
De ayer, hermana, sigue viniendo la gente, no le puedo decir cuánto tiempo pasó. Juntamos el dinero. Juntaron los 300,000 pesos, hermana, escuelas. Me rompí el corazón, hermana, porque de repente venían y me decían, ¿será que puede ir a la escuela? Ay, hermana, niños llorando. Recuerdos, pues, tristes, pero... ¿Qué escuela? ¿Cómo está eso? Las escuelas, por ejemplo, la escuela le decía a los niños, porque la escuela era del pueblo, de ese pueblito donde yo vivo, le decía, un compañero niño de ustedes, aunque ustedes no lo conocen, vive aquí, y le mostraban la foto. Necesita esto, y se los explicaba el maestro. Y hacían una alcancía. Ay, y todos, hermana, por tal de ver a un niño sano. Si a mí me dieron mi gastada, ay, no, hermana. Te rompí el corazón. Bonito, y los niños llorando y deseándote que esté bien Aarón. Ay, hermana, fueron momentos que te rompían el corazón y llorabas de agradecimiento a Dios por todo lo que hacía, hermana. Y así como esa escuela, otra escuela, y llegaba gente a la casa, a la casa, a la casa. Juntamos el dinero y le digo a mi esposo, tenemos que viajar. Unas de las vecinas me decían, pidan el seguro, te lo deben dar el avión, te lo deben dar. No, le digo, sí, no. Y me acompañaban, vamos a verlo. Y no me lo querían dar, no me lo querían dar. Y le digo a mi vecina, ¿sabe qué? Le digo, vamos a volver ahí, pero si no me lo dan, el dinero yo lo tengo para que viajemos, porque yo quiero viajar con mi hijo. Está bien, pues vamos, hermana. Y dice el director de pediatría, no se pudo hacer nada. Está bien, doctor, le digo, muchas gracias. Como te digo que yo le pedí al Señor que me diera palabras como hablar, digo, muchas gracias, doctor. Yo entiendo que para usted pues es un expediente más, es un enfermito más. Y para mí pues es mi hijo. Entonces aquí la que se tiene que mover, pues soy yo, doctor. Le agradezco su tiempo. Hermana, como que yo la diga, siéntese, me dijo, siéntese, ahorita regreso. Tardé como 10 minutos. Como que le tocó el orgullo. Amén, hermana, pero yo así tranquila y calmadita hablaba. ¿Ves que Dios le estaba dando la sabiduría para hablar? Amén, para llegar a ese corazón. Cuando viene, hermana, ya tiene sus boletos para irse. En menos de 10 minutos se pudo hacer. Cuando que esperé como 3 semanas. Y dice no. Pues lo logramos, hermana, y viajamos por medio del seguro. Llegamos a Guadalajara y el caso de mis hijos llegó hasta la Cámara de Senadores, hermano. Porque este varón periodista se movía en eso. Y llegamos a Guadalajara, pero fuimos a un hospital privado. Llegamos, hermana, y nos dice el hospital privado, tenemos el dinero. Y ven todo, y me dice el hospital privado, no es candidato su niño. Wow. Y con el dinero, hermana, sigo confiando en ti, Señor. Es como que Dios le pasó por un proceso, hermana, donde fue su fe probada muchas veces. Muchas. Pero qué hermoso, ¿no? Que Dios, o sea, usted se mantuvo con esa sí, fe, hermana, confiando en Dios. Sí, hermana. Aunque le decían no aquí, no allá, ay, pero sí, usted hermana. decía sí. Amén. Hay un sí, siempre hay un sí. Amén, hermana. Yo Dios decía, está conmigo. Señor, tú tienes el control. Y seguimos, hermana. Y salimos, porque me dijo, no es candidato, no le puedo hacer nada. Pero de allí, hermana, Dios ya estaba hablando. Pero uno pues no entiende. De allí estamos saliendo y me hablan del seguro, de parte del seguro, que Aarón Hernández tenía cita mañana, creo que a las 8 o 9 de la mañana. Yo no sabía nada de eso, hermana. Eso se movió desde la Cámara de Senadores al sector salud y me hablaron. Como yo estaba allí, me hablaron. Y me presento al día siguiente. Hubo gente que me llevó, hermana, me trajo, me hospedaron, no gasté allá. O sea, el Señor me puso gente, hermana. Abrió puertas por todos Abrió lados. puertas grandemente, hermana. Aunque el diablo decía, no pasas. Amén, pero hermana. Quítate. Hasta dinero nos mandaban, hermana. Decía el muchacho que nos iba a buscar, les mandaron esto. No, le digo, pero no, se los mandaron. Hermano, un sobre.
Sí, mi esposo, santo Dios, si nosotros ya tenemos lo que requerimos, ¿por qué nos dan más? Porque así es el amor de Dios. Amén, Es hermana. abundante su amor. Amén, amén. Es y sus sin límites. Se da más bendiciones. de lo que a veces uno necesita, hermana. A veces uno Amén. le pide y Dios se da aún más, Más. pero porque Él también conoce el corazón. Amén, hermana, sí es Sabía cierto. que ese corazón no estaba en lo material. Amén. Usted buscaba la salud de su hijo y la misericordia de Dios era lo que usted quería. Amén, El amor hermana, de Dios así es maravilloso. Grandemente, hermana. Y pues lo llevo allí. Y allí sí, me dijeron, me pidieron todo y me dijeron, lo vamos a meter a lo que es la capsulita. Entonces le pusieron como una mascarita, le pusieron una cosa redondita, un tornillito. Ya lo van a meter, hermana. Y dice el que lleva el tratamiento, no metan al niño, bájenlo y llévenlo a resonancia. Y dice la doctor, ya tiene todo, bájalo. Pero doctor, la mascarita, no me acuerdo qué precio tenía, pero estaba cara. Le dijo ella, doctor, no importa, quítasela. Y si el niño lo vamos a hacer, se le vuelve a poner otra. Bueno, lo llevan a resonancia, hermana. Lo meten en resonancia. Nosotros desde un cristal veíamos lo que le estaban haciendo. No pudimos entrar. El caso es que se lo hacen, hermana, y vemos que empiezan a hablar entre ellos. Pero pues no sabemos qué dicen. Sale el doctor y me dice, hermana, venga mañana. Yo dije, Padre Santo, en mi cabeza, Padre Santo, ¿qué pasa? Sí, venga mañana, me dijo. Traiga al niño mañana. ¿Seguro? Sí, mañana. Bueno, nos fuimos al hotel. Al día siguiente nos presentamos y queremos entrar donde dan el tratamiento y nos paran. No, ustedes se van a cita. Le digo, pero es que tratamiento le iban a dar a mi niño. No, cita van a tener con el doctor. Y yo en mi cabeza, Padre Santo, ¿qué está pasando, Padre? Ayúdanos, Señor. En mi cabeza está girando muchas cosas. Y una de las que atiende le dijo a mi hijo, ven acá. Eres un milagro. ¿Eres qué, hermana? Eres un milagro. le dijo. Milagro. Y vino el niño y me dice, mamá, ¿sabes qué me dijo la enfermera? Que soy un milagro. Y yo le dije, sí, mi amor, eres un milagro, le digo. Porque Dios está haciendo eso en ti, le digo. Y Dios ha hecho muchas cosas en ti y sigue haciendo en ti. Dios, tú eres un milagro, le digo. Y sale el doctor, familiar de Aarón Hernández, entramos. Y se para el doctor Vallardo, si me acuerdo de su apellido, no me acuerdo cómo más se llamaba, alto, se rascaba su cabeza y se sentaba y se paraba y se sentaba. Dos noticias, una buena y una mala. Dice mi esposo, díganos la mala. Y yo en mi cabeza, Padre Celestial, Padre Celestial, Padre Celestial. La mala, que se regresan a Yucatán. ¿Pero por qué? Veníamos al tratamiento. ¿Pero por qué, doctor? Y me dice, es que no entendemos qué pasó, pero el residuo tumoral ya no lo tiene el niño. Ay, hermana. Diríamos, me regresó el alma al cuerpo, hermana. Yo sentí una cosa tan grande cuando me lo dijeron. Que alabé al Señor. Dijo, gloria al Señor, doctor. O sea, ya no había residuo tumoral. Por eso el que cobra, el particular, desde allí Dios ya estaba hablando, hermana. Yo así lo entendí. Por eso el particular dijo, no es candidato. Pero Dios utiliza, hermana. Dios habla como Él quiera y hace lo que Él quiera. Hace lo que Él quiera. Hizo el milagro el Señor. Amén, hermana. Grande es Jesucristo. Sí. Gloria a Dios. Amén, hermana. Y ay, hermana. Mi niño brincaba, mamá. No, hermana, fue un gozo. No hubo necesidad de ni una operación. Ya no hubo nada, hermana, necesidad. El rayos gamma, hermana, era un rayito que le iba a dar donde tenía el pedacito. Y lo iba a desbaratar y no le iba a afectar médicamente, no le iba a afectar nada más. Pues mi oración esa era, hermana. Señor, tú tienes los rayos gamma celestiales mejores que yo así oraba, hermana. Yo así oraba, hermana. Es que yo oía lo que me decían y yo a eso oraba. Tú tienes, Señor, los mejores rayos gamma celestiales. Ponlo en la cabeza de mi hijo, mande ese rayito
que ese tumor sea desbaratado, hermana. Dios Yo así agrada oraba. esa oración. Yo así Gloria a oraba, Dios. hermana. Y vemos el poder de Dios. Gloria a Dios. Un hermano me dijo, usted siga, hermana. Oiga lo que oiga, vea el pastor, vea lo que vea, siga caminando, porque la victoria viene para usted Sí, y hermana. para su y lo familia. hermoso que yo veo acá es de que si desde la primera operación hubiera quedado bien, no hubiera pasado todo ese proceso, no hubiera salido en el periódico y que tanta gente viera el poder de Dios. Amén, No hermana. hubiera podido viajar a Guadalajara y que ahí Dios manifestara su poder y estos médicos puedan ver cómo Dios. Entonces pasa algo como pasó en el pueblo de Egipto, ¿no? Que Dios tuvo que hacer varias cosas Varias, amén, para hermana. que su poder sea pues visto. Visto, amén, hermana. Todo es para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique. Porque en el Nosotros. pueblo fue un impacto, hermana. Cuando bajamos de Guadalajara, le hablamos al periodista y sacó la noticia, hermana. Yo tengo los periódicos. Si venimos otra vez, yo tengo los periódicos donde puso milagro de Aarón. Gloria a Dios, aleluya. Y puso, sus padres son creyentes, van a una iglesia, están orando por él mucha gente y Dios obró un milagro en la vida de Aarón. Y cuando Eso el se diablo supo. vio eso, ¿cómo se habrá enojado? Amén, hermana, porque eso fue público, porque fue periódico, fue público y lo sacó en primera plana. No sé cómo le hacía este varón, hermana. Pero Dios estaba obrando. en definitivamente, ese varón, hermana, ¿no? Dios lo bendiga. en todo grandemente, proceso, porque se dejó Dios, también llevar. amén, hermana, nos Una bonita saca labor. en primera plana milagro de Aarón. No, hermana, el pueblo, la gente. ¿Todavía conservas el periódico, hermano? Lo tengo, hermana. Ay, qué día me lo presta Tengo, para verlo. sí, hermana, lo tengo. Tengo desde que empezamos a viajar, cuando Dios hizo el milagro. Y me lo regaló, hermana, 15 años más. Cuando vino un niño muy tranquilo, trabajaba, hacía su vida normal, manejaba moto. Pero viene esta enfermedad, esta situación. Y pues él médicamente, hermana, tomaba 2 medicinas. Que yo le decía al Señor que ya no lo tomara, pero pues siempre la tomó. Y viene esta situación, hermana, y mi hijo duerme en el Señor. Con el corazón partido en 1000 pedazos, hermana. Cuando me dijeron desde que él entró al hospital, yo me puse en ayuno y oración. Pues uno pidiendo sanidad. Yo le decía al Señor, Señor, yo te conozco, sé lo que puedes hacer. Ya lo hiciste y sé que lo puedes hacer. Oíamos a los médicos, su niño todo por dentro está mal. Yo decía, Señor, yo sé que todo lo puedes hacer nuevo. Yo te conozco sé cómo tú eres. Pues 12 días, hermana, orando, clamando, orando. Pues yo como mamá sanidad pedía. El pastor que oró por él desde la primera vez me habla a las 4 de la mañana. Dice, hermana, estuve orando por Aarón 8 horas. Aarón está bien. Amén, hermano. Él terminó de orar y yo me quedé a orar, hermano, en mi casa, porque me mandó mensaje a las 4 de la mañana. Y me habló también, me dijo, terminando de orar por Aarón, hermana, Aarón está bien. Me pongo a orar, dándole gracias a Dios, Señor, tú tienes el control. Yo sé que mi hijo está bien. Hermana, a esa hora mi niño ya estaba durmiendo en el Señor. A esa hora que yo estaba orando, mi niño falleció. Pero aún así, con el corazón roto, yo levanté mis manos y me acordé del texto que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en Gloria a tiempos Dios, buenos, aleluya. pero también en tiempos no tan buenos. Hay que bendecir el nombre del Señor. A mi esposo le daba trabajo, yo no quiero alzar mi mano. Lo tenemos que hacer, amor. Dios nos lo regaló 15 años, entonces tiene que haber agradecimiento. Porque si Dios hubiera querido, desde la primera cirugía se lo hubiera llevado. Y Él nos lo regaló. Y cuántas cosas tenemos para decir que Dios hizo con mi hijo. Y pues queriendo, no le alcé su mano, hermana. Y dimos gracias a Dios, le di gracias a Dios por el tiempo que me lo dejó.
Y pues yo sentí que de parte de Dios, hermana, viene esa paz que solamente Él da, esa paz que sobrepasa psicólogos, doctores. No estoy en contra de la ciencia, pero la paz que Dios da es una paz sin igual, que solamente Él te da, hermano. Y aún en medio del dolor, aún en medio del llanto, sentíamos esa paz. Pude hablar a mis hermanos, mis esposos estaban más mal que yo. Y aún así, después que pasó todo, pues ya ve que se cremaban, no te lo entregaba. Y pues ya se imaginará en la casa, dándole gracias a Dios, llorando. Pero ¿A él, hermana, le dio el COVID? El COVID le dio. A causa del COVID, él fallece, hermana. Él fallece. No fue por causa del tumor. No, hermana, no. Porque Dios lo sanó. Sí, él quedó bien. Él quedó bien, porque 14 años le hicieron resonancia magnética porque los médicos no entendían qué pasó, hermana. El seguro no me lo quiso dejar. Cada año le hacían resonancia magnética y veían que estaba limpio, pero aún así lo hacían porque el que lo operó me dijo: yo que lo operé, que lo vi, que lo abrí, el 10% dejé, pero no soy ciego, no está. ¿Pero qué pasó? El doctor decía: ¿qué pasó? Le digo: pues Dios vino y lo quitó, yo le decía. Solo se me quedaba viendo. Es que Dios hizo el milagro, doctor. Y a cada rato abría ahí su... ¿Será? Y por esa razón, hermana, le hicieron resonancia 14 años. Porque ellos no entendían qué pasó. Claro. Y siempre que íbamos en consulta. Lo que es no conocer a Dios. Amén. Y siempre que íbamos a consulta, le da convulsiones. No perdió vista. No. Mueve todo su... Sí. Y lo veía el neurólogo, porque como era pequeño, la tenía el neurólogo pediátrico, pero ya que fue joven, la atendía el neurólogo de adulto. Y el de adulto le decía: todo, pues sí, doctor. Y él se movía, hermana, manejaba su moto. Dice: doctor, la verdad, tú eres un caso excepcional. No entiendo cómo, o sea, no es que no quiera, decía el doctor, el de adultos, no es que no quiera que estés bien, pero tú, a pesar de todo lo que ya pasaste, estás bien. O sea, lo mínimo te quedó. Que con tu ayuda, que tú te cuides un poco, vas a estar bien, decía el doctor. Pero lo mínimo te quedó, a pesar de 2 cirugías. Conocimos a un niño a través de eso, hermana, que una cirugía tuvo. Y ese niño dejó de estudiar, porque él no tenía control en su orina, le vino diabetes de la misma edad de Aarón. Lo llegamos a llevar a la iglesia, hermana. Y el niño lloraba, anhelaba estar, porque le gustaba. Pero la mamá no quiso. Y el niño falleció antes de Aarón, pero porque adquirió diabetes insípida, adquirió colesterol, triglicéridos, que le movieron, hermana, muchas enfermedades. El niño le vino debido a la cirugía. Y él veía a Aarón: Aarón, yo te veo bien, tú no te cansas, yo me canso, me duermo, decía el niño, yo me duermo. Ay, pobrecito. Entonces, la verdad, hermana, Dios hizo grandes cosas, la diferencia. Una madre cristiana, una madre lejos y que de estás Cristo. orando, hermana, estás Así orando, viviendo pegada al Señor. Es que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Y Amén, entendemos hermana. como espirituales que allá hay una lucha, ¿no? Amén. En ese momento. Así es, hermana. Si una amiga me dice: debes hacerte tus estudios cuando pasó lo del milagro, porque no vaya a ser que te hayas adquirido la presión, algo, hazte tus estudios. Dice: no me siento mal, no, pero háztelo, a ver, ni lo sabes, ya tienes azúcar. Y dice mi esposo: bueno, pues háztelo. Y agarré y me lo hice, para gloria de Dios, como hasta la fecha, ni la presión, ni nada, hermana. Gracias a Dios, hermana. A una señora que le di el testimonio, me dijo: lo que pasa, que porque donde sea cuento el testimonio, hermana, donde sea, en el taxi, en el camión, donde sea, yo cuento el testimonio, donde sea. Y me dice una señora: es que usted usó a Dios, y Dios es así, como psicólogo. Usted todo le entregaba en las noches, y usted, el Señor la fortalecía, y todo el día la pasaba. En la noche deja sus cargas al Señor, y usted sigue. Por eso está como está, porque usted se ve bien, no aparenta la edad que usted tiene, pero porque usted fue inteligente, todo le dejaba en las manos de Dios, y lo dejó en las mejores manos, porque vea qué le pasó, me dice.
Y le digo, así es. No lo había visto desde ese punto de vista, pero así es, hermana. Sí. Porque yo todo le dejaba al Señor. Y O la sea, verdad, no dejaba que ese problema le lastimara el cuerpo. amén. Porque el estrés, la preocupación, la angustia. La angustia, todo eso se daña el Enferma. cuerpo. Físicamente nos Desajusta el daña, ¿no? cuerpo, hermana. Pero venía y sí, como dice Dios, era más que su psicólogo. Más ¿no? que mi psicólogo, Venía el amén, Señor hermana. y derramaba Amén. Toda esa angustia se la dejaba al Señor. Sí, Y por eso llorar, es bueno llorar. Amén, hermana. Bienaventurados los que No, lloran, no, Que cuántas. serán consolados. Amén, hermana. Y sí, el Señor fue mi consolador, como hasta la fecha. A mí de me alabar a Dios me encanta, me fascina, me gusta. A mí hablarle a la gente, hermana, eso me encanta. Pues así está su hijo, hermano. Amén, hermana. Él está mejor que nosotros. Amén, Ya hermana. ningún Amén. sufrimiento ni nada. Amén, hermana. Creo que le diría, mamita, estoy Esa feliz, esperanza estoy contento. tengo. Amén, hermana. Así que todos los seres humanos son Así es. de Dios. Todas las almas son mías, dice el Señor. Amén, hermana. Y si son de Cristo, pues están con el Señor. Amén, hermana. Entonces, Amén. pues, gloria a Dios. por Él su cuidó hijo. su testimonio, no tomó, no fumó, iba a la iglesia, se portaba bien, hermana, entre lo que cabe, él se portaba bien. Fue un niño muy amoroso. Venía, él te abrazaba y le contaba yo a la hermana que en mis momentos muy difíciles, hermana, yo le decía al Señor, abrázame, Señor, porque ya no puedo. Y yo sentí como el Señor, hermana, me abrazó. Ay, hermana, eso fue algo para mí grande, porque yo le decía, Señor, yo sé que no estoy sola, tú estás conmigo. Y Él me ayudó, hermana, Él me ayudó en todo este proceso y me sigue ayudando, y yo sigo dando testimonio del poder de Dios, porque no hizo un milagro, hizo muchas cosas en mi hijo. Y a él, aunque lo invitaban a veces que según sus amigos a tomar, decía no, porque yo soy un milagro que Dios hizo, dice, y no puedo hacer esas cosas porque a Dios no le agrada. Hermana, pues le agradezco mucho su testimonio. Me gustaría que también, de repente hemos ido a ciertos hospitales y vemos también padres de familia cómo están angustiados, Amén, que hermana. su niño, su niña, su hijo tiene más de un mes, de repente vienen de pueblos lejanos, Amén. no han comido, algunos no han comido por 2, Sí, 3 cierto. días, su Así es. situación es difícil, de repente llegas y les dice, gusta que oremos con usted por su problema, amén, amén, o sea, están necesitados. Sí, hermana. ¿Qué mensaje usted le podría dar a esos padres de familia que también están pasando por una situación tan angustiosa Tan como angustiosa? Pues lo primero es encomendarse al Señor, hermana. Y lo segundo, encomendarse al Señor. Y lo tercero, encomendarse al Señor. Porque de ahí viene Primero la Dios, paz, siempre el Dios. consuelo y la fortaleza que necesitamos siempre, no solo para tiempos difíciles. Siempre necesitamos de Dios. Y esos padres o madres que están pasando eso, confíen en el Señor, solo en el Señor, porque Él es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Solo Él. Y Él escucha las oraciones, inclina su oído para nosotros, para escuchar, aunque Él lo sabe, pero le gusta que nosotros le pidamos. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de nosotros. El Amén. Señor es bueno. Amén, pues ahí está el consejo para todos los padres de familia. Amén. Y que confíen en el Señor Jesucristo, ¿verdad, hermana Yuli? Así es. Así es. Amén. Así es, este testimonio que nuestra hermana compartió, pues nos deja una gran enseñanza. La primera, de que Dios es grande y poderoso y que no hay nada imposible para Él. Podemos ver cómo Dios deshizo ese Amén. tumor, ¿no? Lo que le quedaba. Dios escuchó las oraciones de nuestra hermana y obró y le concedió 15 años, ¿verdad, hermana?, de vida a su hijo. Pero podemos ver que va a haber otras veces en el que el Señor tiene un límite, Amén. porque todos tenemos un tiempo que el Señor nos ha dado. Amén, para hermana. vivir. Amén. Y a veces pues nuestra hermana igual pidió a Dios, no es que haya faltado la fe de nuestra hermana No. o que Dios sea injusto, sino que hay momentos en el que el Señor nos va a responder y nos va a dar lo que le pedimos, pero va a haber otros momentos en el que el Señor nos diga no,
pero no por eso debemos de dejar de confiar en Dios, sino confiar en Él, porque Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Amén. Y si Él decidió que fue el tiempo de Aarón, se llamaba Aarón, es porque Él sabe que Él ahora está en un mejor lugar y Él no murió, hermana. Amén. Nosotros sabemos, confiamos que Él duerme. Amén. Y que Dejó tenemos un gran testimonio. Así es, sí. Amén, Él tuvo hermana. un tiempo en la tierra, pero también fue un trabajo que Él Tuvo hizo un por medio de su propósito. vida. Amén. Tocó otras vidas. Así es. El Señor Jesucristo. Y le creyó a Dios porque vemos la fe que Él Sí. tenía. Amén, que hermana. la fortalecía a usted en los momentos difíciles. Dios hablaba a través de Él. Entonces vemos cómo Dios es bueno, ¿no? Amén, Y hermana. y como decía usted, y nos deja un ejemplo usted, hermana, que a pesar de todo, como decía usted, a dar gracias a Dios, Dar no solo gracias. cuando Dios te sana de tu enfermedad, no solo cuando Dios te bendice en lo económico, Amén. sino en todo tiempo, aún cuando estás pasando por un momento difícil, aún cuando pierdas a un ser querido, darle gracias a Dios, porque Él sabe por qué se lo llevó. Y Él te va a dar la fuerza que ahora mi hermana Amén. tiene. Ella está con esa paz, Amén, con hermana. ese Gloria al consuelo y Señor. con esa esperanza. Amén. Y pues este ha sido el testimonio de mi hermana. Amén, Y gloria a nos Dios. despedimos y hasta la próxima. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.